Continuaremos con la segunda exposición, que es meningitis bacteriana, y nos vamos a enfocar sobre todo en las edades del adulto mayor, ya que en las edades extremas, por ejemplo, los neonatos, la sintomatología varía un poco y también la etiología varía, ¿no? Entonces, básicamente la presentación está enfocada en los adultos, ¿ya? La meningitis es la inflamación de las meninges por bacterias piógenas y esta es una emergencia médica. Los principales agentes descritos a nivel comunitario es el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenza y la listeria. Y dentro del contexto nosocomial tenemos el estafilococo y los bacilos gram negativos. La epidemiología, en la cabeza tenemos el Streptococcus pneumoniae en un 71% de los pacientes, sobre todo a nivel de Europa y América, con una mortalidad que puede llegar hasta un 16 a un 33%. Sobre todo los factores de riesgo para hacer una meningitis por neumococo es pacientes mayores de 65 años que tengan comorbilidades como insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares, renales, hepáticas, diabetes, usuarios de tabaco y alcohol, inmunodeficiencias como VIH, mieloma, neoplasias, el uso de inmunosupresores, esplenectomizados, portadores de implantes cocleares y fístulas del líquido cefalorraquídeo. La Neisseria meningitidis se ha visto en un 12% de los casos. Esta tiene 3 serogrupos, de los cuales 6 son los más importantes, el A, B, C, X, el W, 135 y el Y. Los factores de riesgo más importantes es pacientes menores de un año, tabaquismo, el contacto, pacientes que tengan contacto con estos casos, inmunodeficiencias como esplenectomizados, alteraciones del sistema de complemento, que estén expuestos ocupacionalmente, como que trabajen en laboratorios de microbiología y que viajen a zonas de riesgo. En un 7% el Streptococcus agalactiae, en un 6% el Haemophilus influenza, en un 4% la listeria monocitógenes, que se ve sobre todo en mujeres embarazadas, neonatos mayores de 60 años, pacientes alcohólicos, diabéticos, oncológicos, que usen corticoides, inmunosupresores, usuarios de biológicos, bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa, nefrópatas, enfermedades hepáticas crónicas, estados de sobrecarga de hierro, y se han descrito brotes en relación a alimentos contaminados, ya sean vegetales, lácteos y carnes. Lo que debemos destacar en todos estos es que la inmunosupresión está registrada hasta en un 22.5% de los pacientes y las enfermedades crónicas, por ejemplo, como la diabetes, un 32.7%. Entonces, ¿cómo es que ocurre una meningitis? ¿Cuál es su fisiopatología? Pues estas bacterias colonizan el epitelio nasofaringeo y mediante lesiones que pueden producirse, por ejemplo, por el uso del tabaco, es que pasan este epitelio y llegan por vía hematógena al sistema nervioso central. Es ahí donde la cápsula que tienen estas bacterias, su cápsula de polisacáridos, evitan la fagocitosis a nivel hematógena, ¿no? Y la lisis. Y logran penetrar la barrera hematoencefálica, que recordemos que no tiene células inflamatorias, ¿no? Y es ahí donde se van a multiplicar y van a producir recién una cascada inflamatoria y un aumento de la permeabilidad vascular, con la consecuente inflamación de las meninges, el edema cerebral y el daño neuronal. La triada clásica que va a tener nuestro paciente es fiebre, dolor de cabeza y signos de irritación meningea. ¿Cuáles son estos signos? La rigidez de nuca. Si nosotros flexionamos el cuello, entonces vamos a encontrar una resistencia. El signo de Kernick es que cuando elevamos la pierna, el paciente va a flexionar la rodilla de forma refleja. Y el signo de Brusinski es que cuando flexionamos el cuello, pues el paciente flexiona las rodillas. También pueden estar asociados signos de disfunción cerebral, alteración del nivel de conciencia, y lo menos frecuente es que el paciente puede presentar náuseas, vómitos, y si hay algún daño a nivel cerebral, un daño isquémico, pues el paciente puede presentar convulsiones o alteraciones vocales, como déficit motores, por ejemplo.
Hay datos semiológicos que nos pueden orientar hacia la etiología. Si el paciente, además de los signos clínicos que les he mencionado previamente, ya nos está haciendo sospechar que hay una meningitis y adicionalmente presenta un rash térmico asociado a inflamación de las articulaciones y una instalación rápida de shock, podemos pensar en un meningococo. Si el paciente viene adicionalmente con ataxia, una alteración de la coordinación, alteración de los pares craneales y nistagmos, pues podemos pensar en una listeria monocitógenes. Y algo mucho más raro, el síndrome de Austrian, en el que hay una meningitis bacteriana aguda asociada a neumonía y endocarditis, nos hace pensar en un neumococo. ¿Qué complicaciones pueden tener los pacientes que han presentado una meningitis bacteriana? Pues pueden presentar una sordera neurosensorial y disfunción vestibular, sobre todo asociado a neumococo en un 14 o un 54%. Edema cerebral con hidrocefalia. También pueden haber complicaciones vasculares, lo cual va a producir déficits neurológicos, motores, visuales y alteraciones del lenguaje hasta un 20 o 50%. Dentro de las complicaciones vasculares podemos evidenciar trombosis de los senos venosos e infartos cerebrales. Lo menos frecuente es que se produzcan colecciones subdurales, ya sean infectadas como empiemas o estériles como los cicromas, o pueden presentarse también abscesos cerebrales y ventriculitis. Y hay hasta un 32% de los pacientes que pueden quedar con secuelas neurocognitivas. La mortalidad llega hasta un 16.4% en los adultos y es menor en los adultos entre los 18 y los 34 años, llega hasta un 8.9%, pero en los mayores de 65 años puede llegar la mortalidad hasta un 22.7%. Existe un modelo pronóstico que nos indica el grado de riesgo que puede tener el paciente, con tres tipos de factores clínicos. Si el paciente presenta hipotensión, alteración de conciencia y convulsiones. Si el paciente no tiene ninguno de estos factores clínicos, entonces solamente el 9% de los pacientes va a llegar a una evolución desfavorable. Si presentan al menos uno de los factores, pueden llegar hasta un 33% de evoluciones desfavorables. Y de alto riesgo, si presentan dos o tres de estos factores, llegan hasta un 56% de evolución desfavorable. ¿Y qué se cataloga como una evolución desfavorable? Que haya el paciente muera durante la hospitalización o que queden con secuelas neurológicas al alta. El diagnóstico de la meningitis se hace principalmente por el estudio de líquido cefalorraquídeo. Eso es lo más importante que se haga apenas uno intuya que el paciente tiene esta patología y antes del inicio del tratamiento. Entonces, el estudio de líquido cefalorraquídeo, tenemos que hacer una medición de la presión del líquido en el que se va a ver un aumento de la presión, va a haber un aumento de las células entre 1000 y 5000 a predominio de neutrófilos en un 80%. Si hay un recuento bajo de leucocitos en presencia de gran cantidad de bacterias, esto se asocia a mal pronóstico. La glucosa en el líquido cefalorraquídeo va a ser menor a 40 miligramos por decilitro y la relación de glucosa entre el líquido y la sangre es menor de 0.31. Va a haber una gran concentración de proteínas entre 100 y 500 miligramos por decilitro y la concentración de lactato va a ser mayor de 35 miligramos por decilitro. Es importante que este líquido vaya a una tinción de Gram que nos va a permitir visualizar las bacterias en un 60 o un 90% de los casos, llegando hasta una especificidad del 100%. Si en esta tinción de Gram se evidencian diplococos Gram positivos, pensamos en un neumococo. Si son diplococos Gram negativos, en un meningococo, y si son bacilos Gram positivos, en una listeria. También es importante el cultivo, el cual puede llegar a ser positivo entre un 70 o un 85% de los pacientes. También se puede hacer la detección de antígenos bacterianos en el líquido mediante técnica de látex, ya sea para el neumococo, el meningococo, para la influenza tipo B, E. coli y para el Streptococcus galactiae. Y la biología molecular nos ayuda a diferenciar también cuál de las bacterias es la que está provocando la meningitis. Se han mostrado excelentes valores de sensibilidad que pueden llegar hasta un 100% y un valor predictivo negativo mayor al 99%. Los estudios de imágenes como la tomografía cerebral solamente se pide previo
al estudio de líquidos cefalorraquídeos si el paciente tiene un antecedente de inmunosupresión, si hay antecedentes de lesiones cerebrales, si el paciente ha convulsionado, es su primera crisis convulsiva, si hay edema de papila, si hay alteración de conciencia o si hay un déficit neurológico focal. Siempre es importante que en estos casos se haga una tomografía cerebral previa. Solamente se contraindica la punción lumbar si hay un aumento de la presión intracraneana, si hay alteraciones de la coagulación o si hay sospecha de absceso epidural. Después, todos los pacientes deben de tener una punción lumbar. Y también sería importante que a los pacientes se les haga otro tipo de exámenes generales, ya sea como recuentos hematológicos, coagulación, su función renal, función hepática, lactato y hemocultivos. Se deberían de hacer 2 hemocultivos. El tratamiento pues es hospitalizar al paciente en una unidad de cuidados intermedios o cuidados intensivos, dependiendo cómo se encuentre el paciente. Si no se puede realizar inmediatamente el estudio de líquidos cefalorraquídeo, pues hay que avanzar con los exámenes de sangre auxiliares que mencioné previamente e iniciar un tratamiento farmacológico empírico. Y si hay disfunción orgánica múltiple, lo importante es estabilizar al paciente, continuar su evaluación de en una unidad de cuidados críticos y monitorizar de preferencia la presión intracraneana y manejar esta si es que hay un aumento. El tratamiento antibiótico, si hay sospecha etiológica por factores clínicos o ya tenemos el estudio de la tinción de Gram y nos indican que la etiología es un neumococo o es un hemófilus influenza, entonces hay que iniciar con ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas endovenoso. Y si es una listeria, pues hay que empezar con ampicilina 2 gramos cada 4 horas endovenoso. La duración del tratamiento es de 10 a 14 días para el neumococo, de 7 a 10 días para el meningococo y de 21 o más días para la listeria. En el caso del uso de los corticoides, lo que se usa es dexametasona 10 miligramos cada 6 horas endovenoso y solo es útil para la meningitis por neumococo. Es el único caso en el que se colocan corticoides, ya que se ha evidenciado que disminuye la mortalidad, disminuyen las secuelas neurológicas y se ha visto el beneficio solo si se da antes o junto a la terapia antibiótica. Si ya iniciamos los antibióticos, estamos en el segundo día de antibióticos, ya los corticoides no van a tener estos efectos positivos que he mencionado previamente. La prevención para una meningitis, en el caso de los contactos cercanos del paciente que tengan meningococo, se hace una profilaxis antibiótica. ¿A qué se considera contacto cercano? Aquellos que han convivido con el paciente por más de 8 horas o que han estado expuestos a secreciones durante la última semana previa al inicio de los síntomas y hasta 24 horas posteriores al inicio de la terapia antibiótica. ¿Qué antibióticos se usan para la profilaxis? El ciprofloxacino, 500 miligramos en dosis única, ceftriaxona 200 miligramos intramuscular dosis única o la rifampicina 600 miligramos cada 12 horas bioral durante 2 días. Pero la herramienta más útil en la prevención son las vacunas. Gracias a las vacunas es de que ha disminuido mucho en los casos de meningitis, ¿no? Esto sería todo por el momento. Les agradezco su atención a estas 2 exposiciones y si tuvieran alguna duda podrían libremente escribirme a mi correo paredes.mili@gmail.com y voy a estar atendiendo todas sus dudas o sus sugerencias. Eso sería todo. Gracias.